Buenos días a todos, Dios los bendiga. Good morning, everyone. God bless you. Es hoy mayo 2 del 2021, ¿cierto? Yes. Today is May 2nd of 2021, Y estamos dándoles la bienvenida desde Fort McMurray, Alberta, Canadá, and we're welcoming you from Fort McMurray, Alberta, Canada. dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos en medio de toda esta situación. And we give thanks to God for the ability to be together, even during the situation. Vamos a empezar con una oración para que ustedes allá donde están, por favor, cierren sus ojos. We're going to get started with a prayer, so wherever you are, please close your eyes. Señor y Padre Santo, Dear Father, muchas gracias por el privilegio que nos das thank you for the privilege that you give us de tener un día más de vida, of having a new day of life. porque mientras que haya vida, hay esperanza. Because while there is life, there is hope. Señor, hoy colocamos en tus manos nuestras vidas, Father, today we place our lives in your hands, colocamos nuestras familias, our families, todo lo que nos has dado a ministrar, Señor. everything that you've given us as resources. Y Padre Santo, sabemos que en todo este tiempo de dificultad, And we know that during all this time of difficulty, tú has estado con nosotros, you've been with us, protegiéndonos, protecting us, guardándonos guarding us, y llevándonos en bendición. and bringing us in blessing. Como dice Padre Santo tu palabra en Salmos. Like it says in your word in the Psalms, Aún, Padre Santo, por situaciones difíciles, tú estarás caminando con nosotros. even through difficult situations, you will be walking with us. Padre Santo, no tenemos temor de ningún mal, Holy Father, we are not afraid of any wrong, porque tú estás protegiéndonos bajo el pacto de la sangre de Cristo. because you're protecting us underneath the pact of Jesus' blood. Y sabemos, Papito Dios, que tenemos esta confianza en ti, And we know that we have this trust in you, que tú estás por nosotros. that you are for Y us, si tú estás por nosotros, and that if you are for us, nadie puede contra nosotros. no one can be against En el us. nombre de Cristo Jesús, In the name of Jesus Christ, amén amen y amén. and amen. Bueno, en esta mañana está haciendo un poquito de frío aquí en Fort McMurray So in this morning, it's a little cold out in Fort Mac, y parece que muchos van a llegar tarde todavía por el frío. and it looks like many of our physical attendings will be a little late because of the cold. Una de las cosas que estaba orando cuando estábamos preparando el día de hoy One of the things that I prayed about or prayed for while preparing today's topic es que muchas veces el miedo es el que nos coloca un lazo para poder hacer las cosas que el Señor nos ha puesto a hacer. is that many times fear creates chains to not allow us to do what God wants us to. Como dice Proverbios, el temor pone lazo. Like it says in the Proverbs, a fear brings you chains. Y muchas veces hay cosas que nosotros tenemos temor toda la vida And there's many things that we have fear for all our lives, y finalmente ni siquiera llegan a pasar. and at the end they never end up happening. Pero también el temor funciona como una fe negativa. But fear also works as a negative faith. Job dijo en el libro de Job, Job said in the book of Job, que dice, lo que temía, eso me vino. what I feared was what came to me. Y muchas veces nosotros tenemos fe en las cosas negativas. And many times we have faith in the negative things. Tenemos fe en las cosas negativas y nos paralizan. We have faith in the negative things and they paralyze us. Y en la vida de Job ocurrieron cosas muy difíciles. And in Job's life, many difficult things took place. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces yo he tenido temor de cosas que nunca pasan. But I've noticed that I've had fear of things that have never happened. Hoy vamos a darle a Dios gracias Today we're going to give the Lord thanks porque sabemos que Él es el que nos protege en toda situación. because we know He's the one that protects us in all situations. Y tenemos que caminar con esa seguridad por cualquier circunstancia de la vida. And we need to walk with that sureness throughout any circumstances of life. Entonces, en esta mañana les voy a dar la bienvenida y vamos a tener este tiempo de alabanza y de adoración. Amén. So in this morning, I'm going to welcome you and we're going to have a time of worship. Amen. Amén. Aún antes de hablar, tu
tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor me envuelve, me cuida, me ama, me ama. Te pido que levantes bien alto tus brazos. Pues gracias a Él por su amor. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.
¿Me colocas la presentación, Pedrito, please? No. No hay problema. Gracias, Pedrito. Dun, dun, dun. Ya. Look at the coin. Listo, gracias, Pedrito. Bueno, buenos días a todos. Dios los bendiga. Good morning, everyone. God bless you. Me tra- Atrás. Bueno, Oh, ¿ustedes saben cómo empezó el dinero en cash, en efectivo, hace mucho tiempo? ¿Alguien les contó la historia? do you guys know how cash became a thing a long, long time ago? Did anyone tell you the story? Resulta que antes todo se pagaba en monedas de oro. Before, things used to be paid for in coins made out of gold. Entonces, antes de que empezaran todas las cosas, entonces empezaban era a cambiar. Entonces yo tenía arroz y su merced tenía carne, entonces yo le daba a su merced arroz y su merced me daba y carne. Era Oh, an un intercambio. exchange. Okay. So before money was like a concept or something, people would trade for things. So let's say he had rice and I had meat. I would trade my meat for his rice. Y entonces después empezaron a decir, bueno, pero entonces es muy difícil así. Entonces empezaron a decir, bueno, ¿cuáles son los metales más preciosos? So then they realized that it was very difficult to have a fair exchange. So then they started thinking about precious metals. Y entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer monedas de materiales así y entonces yo te doy monedas y tú me das carne. And so what happened is that they decided to make coins out of these precious metals, and that's how they would exchange for things. Entonces empezaron a tener monedas de oro. Entonces cargaban bolsitas con monedas de oro. And so they had their gold coins, so they would carry their little bags with gold coins. Y entonces así llegaba, yo le daba una moneda de oro y entonces ella me daba a mí 3 vacas o cosas así. And so he would give me a golden coin, and then I would give him 3 cows or stuff like that. Pero después se dieron cuenta que era muy cansón llevar monedas de oro por todo lado. Entonces pusieron todas las monedas en una bodega, en una casa. And so they decided that after a while, carrying around so many coins, golden coins, was just like really annoying. So then they decided to put all of these coins away in like a house or a room. Y entonces cuando usted dejaba todo su oro en esa casa, And when you would leave all your gold there, el que estaba cuidando el oro the person taking care of the gold, le daba un papelito diciendo, yo le tengo guardado 100 monedas de oro. they would give you a little paper saying, I am keeping 100 golden coins for you. Entonces empezaron a tener era papel en lugar de monedas. So they would have paper instead of coins. Sí, yo sé que las caras que hacen, que me van a dar un papelito por mis monedas. Sí, yo estoy de acuerdo, pero eso era lo que era. And I know the face you're making, like, why would they give me a paper for my money? Like, what is that? But that's what they did. Y entonces empezaron a colocar entonces ya billetes, esos papelitos empezaron a hacer billetes y todos los billetes estaban respaldados por las monedas que estaban en esa casa. And so these papers slowly started becoming bills, and those bills would be backed up by a set amount of golden coins that that person had in that house. Entonces ya después, hasta donde llevamos ahorita, cada país tiene un poco de oro guardado en una casita, en un banco. So up until we are now, each country has their own amount of gold in their own little house. Y en lugar de estar cargando con oro, entonces nos dan los billetes que conocemos. And instead of having to carry around gold, we carry around the bills that we have today. Ahora ya no cargamos ni siquiera dinero porque ahora tenemos las tarjetas electrónicas. Now we don't even carry cash anymore. We carry our little credit or debit cards or whatever it is. Pero aún más empezaron hace unos años con las monedas electrónicas. But a few years ago, adding to that, they started with electronic coins. Yeah. Y entonces hay muchos nombres. Yo realmente no le quiero hacer propaganda a ninguno, pero pues son monedas electrónicas que honestamente no entiendo cómo funcionan completamente. And
there's many of these electronic coins, and I'm not here to like give them propaganda or anything, but because I don't even understand how half of that things works, but that is a thing that now exists. Oh my God. Ahora pónganle cuidado. ¿Ustedes sí sabían que hay una moneda en el reino espiritual? Did you know that there is a sort of coin in the spiritual realm? Se llama el Spirit Coin. And it's called the Spirit coin. Hoy lo bauticé. And today I baptized it. Y si usted le quiere colocar un título a la charla, se llama Spirit Coin. And if you want to put a title for today's teaching, it's called Spirit coin. Ahora, entonces ya estábamos hablando de las monedas efectivas versus el dinero, eso lo vimos ya. Y vamos a ver varias cosas. Lo primero, esta moneda espiritual This spiritual coin tiene garantías. has a warranty. Vamos a leer Hebreos 11:1. We're going to read Hebrews 11:1. Hebreos 11:1 Hebreos 11:1 dice, ahora ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. La La garantía es algo que está protegiendo lo que yo he comprado. ¿Sí han comprado algo que les dan garantía? Warranty is something that protects something that I've bought. So have you ever bought anything that has come with a warranty? Compramos hace unos años un automóvil con la familia. A few years ago, me and my family bought a Y car. entonces, bueno, unos meses después de comprarlo, nos fuimos a dar un paseo a Estados Unidos, a Montana. And a few años. Dijiste. Okay, a few years after we bought the vehicle, we went on a road trip to the U.S., so across the border to Montana. Y bueno, estuvo todo el paseo muy chévere, muy rico y todo. And the whole trip was very fun. We really enjoyed it. Y cuando estábamos regresando, And when we were coming back, nos faltaban 40 kilómetros para la frontera we were 40 kilometers away from the border, y se dañó una cosa del carro, and one of the things in the car stopped working. una puerta, A door. no cerraba. It wouldn't close. Entonces yo llamé al señor que me vendió el carro en Alberta, en Canadá. So I called up the guy who had sold me the car in Alberta, Canada, Yo le dije, mire, me pasó esto, necesito que me ayude. and I explained my situation. I'm like, this happened, I need your help. Y entonces me dijo, sí, claro, ¿dónde está? And he was like, sure, where are you? Estoy aquí en Montana, a 40 kilómetros de la frontera con Canadá. I said, I'm 40 kilometers away from the border of Alberta in Montana. Me dice, mire, es sábado por la tarde. Saturday. Oh, thank you. It's Saturday evening. Yo puedo mandar en Canadá a cualquier automóvil, pero en Estados Unidos tengo que, o sea, la cobertura es más difícil de que llegue a ayudarme. In Canada, I would be able to send you a car right away, but for the car to arrive to the U.S., it's a more difficult process. Entonces yo me di cuenta que a pesar de que tenía la garantía, And I realized that even though I had the warranty, por estar a 40 kilómetros al otro lado o fuera de la frontera, due to the fact that I was 40 kilometers away of the border, no tenía la misma cobertura. I didn't have the same warranty. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que cuando yo tengo una palabra, ella me cubre. And here the Lord's word is saying that when we have a word, it protects us. La fe es la garantía de lo que se espera. So faith is the confidence of what we hope for. Entonces, la garantía significa que me está protegiendo So warranty means that it's protecting me. esa palabra que el Señor me dio para algo. That word that the Lord has given me for something. Amén. Amen. Ahora, hay dos cosas aquí, y es estar protegido por el derecho legal. La primera es estar protegido por un derecho legal. There are two points to this point. The first one is being protected by a legal right, Que significa que yo cuando tengo la palabra de Dios, tengo un derecho legal a mi favor. which means that when I read the word of God, it means that I have a legal right in my favor. ¿Quién de ustedes, cuando ustedes les dan una herencia, les dicen, mire, a nombre de Ricardo Guzmán, esta herencia de $5 millones y la tiene en su papel,
no la reclama? Which one of you would not claim a $5 million inheritance in American dollars if it was at your name? Todos la vamos a reclamar porque es algo que me pertenece, es un derecho legal que yo tengo. Obviously, all of us would claim that because it's a legal right and it's written to us so we can claim it. Y lo otro es que, y el segundo punto es que es la certeza de lo que no veo. And the second part is that it's the assurance of what we cannot see. En otras palabras, el Señor me está diciendo, tu fe So in other words, the Lord is saying your faith te va a dar un objetivo, is going to give you an objective, un target, un goal, a goal, yes, y un camino para llegar allá. and a path to get there. ¿Sí? Entonces, la certeza de lo que no se ve es que hay un camino que no sé cuál es, So the certainty of what we can't see is a path that we don't know which one it is. pero yo sé que como estoy caminando de la mano con el Señor, But I know since I'm walking hand in hand with the Lord, me va a llevar por ese camino. He's going to Amén. take me through that path. Amen. Entonces, el primero es garantías. So the first one is warranty. Amén. Amen. Una cosa importante también es que tengo que tener una firme certeza de lo que el Señor tiene para mí. Another important point here is that we have to have a firm certainty of what the Lord has for us. Cuando el Señor nos dé esa firmeza, When the Lord gives us that firmness, no dudamos. we don't doubt. Pero no me adelante. Vamos a ver. Segundo punto, Second point, el lugar correcto. the right place. Resulta que en Colombia In Colombia, había una campaña para un banco there was a campaign for a bank que decía, su dinero puede estar en el lugar equivocado. that used the slogan, your money could be in the wrong place. Muchas veces nuestro dinero espiritual, nuestra fe está en el lugar equivocado. Many times our spiritual money, our faith is in the wrong place. En Romanos 10:17 dice, In Romans 10:17 it says, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. ¿Qué es lo que estamos escuchando? What are we listening to? ¿Qué es lo que llena mi mente y mi corazón? What is filling our minds and our hearts? Porque normalmente de lo que lleno mi mente, eso es lo que finalmente estoy creyendo. Because normally what we fill our minds with is what we will end up believing. ¿Ven? Amen. La fe es como resultado de oír el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? La palabra de Dios. So faith is a result of hearing the message. Which message? The word of God. Ahora, si lleno mi mente y mi corazón de malas noticias, de canciones que solo promueven la violencia, la falta de respeto hacia la mujer, ¿qué creen que voy a hacer yo? If I fill my brain with bad news or being negative or songs that talk about violence or mistreating women, what do you think I will, okay? ¿Qué creen cómo voy a actuar? How do you think I'll act? Porque normalmente yo soy el producto de lo que tengo en mi mente y en mi corazón. Because normally we are the product of what we have in our minds and in our hearts. Y uno muchas veces ve personas que son muy amables, muy queridas y todo, And many times we see people that are very polite, very kind, very nice. pero cuando llega un momento de dificultad reaccionan horrible. But when they have a moment of difficulty, their reaction is horrible. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su corazón. Why? Because that's what's in their hearts. Ahora, voy a leer un par de versículos que están en Romanos 9, 31 y 32 I will be reading Romans 9:31 to 32 para mostrarles algo que debemos hacer. to show you something that we have to do. Dice, en cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado la justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. Como si fuera posible alcanzarla así, por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. But the people of Israel who pursue the law as the way of righteousness have not attained their goal. Why not? Because they pursued it not by faith, but as if it were by works. They stumbled over the stumbling stone. Cuando yo tengo un problema, When we have a problem, normalmente yo trato de resolverlo por mí mismo.
we usually try to solve it by ourselves. Trato de pelear para que eso, para resolver. We fight to resolve this problem. Y es exactamente lo contrario lo que se debe hacer. And it's actually the exact opposite that needs to be done. Yo tengo que ir a buscar la solución en el Señor primero I need to go find the solution in the Lord first. y después caminar por donde Él me dice que yo vaya. And after that, I can walk through where He wants me to walk. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces y qué es lo que hacemos? Do you know what happens many times and what we end up doing? Tengo el problema, We have the problem, entonces yo me imagino mi solución and I imagine my solution, y entonces arranco con mi solución and I start carrying out my solution, y después le pregunto al Señor que dónde está, por qué no me ha seguido a mí. and then I ask the Lord, where are you? Why aren't you following me? Porque yo arranqué con mi propio plan, pero entonces el Señor se me tiene que acomodar a mí. But because I started off with my own plan, and the Lord has to accommodate to what I'm doing. Es más, le pongo tiempos a Dios. We even end up putting like a time frame for the Lord. Señor, este es mi plan Lord, this is my plan para el 2021. for 2021. Te voy a dar hasta febrero 15. I'll give you until February 15th. Si febrero 16 tú no me has confirmado nada, If February 16th happens and you haven't told me anything, entiendo que está perfecto, I understand that it's perfect. no tienes ningún You comentario don't have any comment about it, y entonces estás conmigo. and you're with me. Y así actuamos, entonces ya llegamos por allá a septiembre y Señor, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué pasa todas estas cosas? And that's how we act. We end up looking back at the rest of the year in September. We're like, why did all these things happen to me? Y el Señor sentado en su trono viendo, diciendo, pero este man, ¿qué le pasa? And the Lord sitting on His throne, He looks down and He's like, what? Estás en el lugar incorrecto, papi. You're in the wrong place. Tienes que primero esperar en mi respuesta para que yo te diga por dónde es que vamos a ir. You have to wait in me and then wait for my answers so that we can both walk on the same path. Hace unos años, Sarita, mi hija, tenía unos problemas en sus pulmones cuando era bebé. A while back, my daughter Sarah had had issues with her lung when she was way younger. Y nosotros la llevábamos a los médicos cada rato que ella tenía de pronto esos problemas de respiración. And we would take her to the doctors constantly because she couldn't breathe properly. Y entonces tenían que llegar y colocarle nebulizaciones o tratamientos en los pulmones. Oh, okay. They had to do treatments for her lungs to stimulate for them to open up and stuff. Y algunas veces inclusive colocarle ayudas a través de sus venas, sus arterias. So they would plug her into IVs and stuff to help her. Entonces lo que pasó fue que un día, ella ya tenía como unos 2 años y medio, 3 años tal vez, So one day she was around 2 or 3, y entonces la llevamos al hospital. and we took her to the hospital. Y otra vez estábamos sometidos a ese problema. And again, we were submitted to that problem that was happening. Ella tan pequeñita, yo la veía ahí en esa cama, yo estaba impotente con mi esposa, no podíamos hacer nada. She was on that bed. She looked really small, and me and my wife weren't able to do anything for Y her. veíamos que ella estaba sufriendo. And we saw that she was De suffering. hecho, inclusive estaba llorando y todo. She was crying and everything. Y con mi esposa nos determinamos, dijimos, no más. And with my wife, we were determined and we said no more. Padre Santo, tú dijiste que por tu sangre nosotros hemos recibido sanidad. Lord, you said that by your blood we have received healing. Y sabemos que tú eres un Dios poderoso para cumplir tus promesas. And we know that you're a powerful God to follow through your promises. Te entregamos a nuestra hija y We- toda su salud. We hand over our daughter and all her health. Y tú tienes cuidado de ella mucho mejor que nosotros y cualquier médico. And we know that you can take care of her way better than we can and any other doctor. Hicimos una oración llenos de fe y convencidos de que el Señor estaba lavando con su sangre preciosa la salud de mi hija Sara. We made a prayer in complete faith and knowing that His blood was washing over our daughter. Después de ese día, ella no tuvo necesidad de ningún medicamento, no tuvo necesidad de ninguna ayuda porque ella siguió perfectamente en sus pulmones. And after that day, she didn't end up needing any more medicine. She could finish all her treatments because her lungs were working now. Y el mejor test ha sido venir a Canadá porque aquí se ha visto enfrentada a todos los climas, a todas las situaciones sin ningún problema. And the best test that she has successfully passed
is coming to Canada because she's faced many different types of weather. Entonces, ¿en dónde está la inversión de mi fe? ¿Cuál es el lugar en donde estoy enfocando mi fe? So where are we investing our faith? Where are we placing our faith? ¿Mi fe está enfocada en la palabra de Dios o está enfocada en las circunstancias? Is my faith focused in the Word of God or is it focused in the circumstances? Porque cuando está enfocada en la palabra de Dios, no importan las circunstancias, el Señor me va a sacar con su mano por su camino. Because when my faith is focused in the Word of God, He will take me out of those circumstances through His path. Amén. Amen. Bueno, vamos al otro y es efectivo. We're going to our third point, which we have labeled cash. Dice en Hebreos 11:6. It says in Hebrews 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Mire, con todo todo ese tema de las monedas electrónicas, With this whole topic of electronic coins, yo no creo en nada de eso. I don't believe in any of that, Pero yo he visto personas but I've seen people que con negocios electrónicos that with their electronical a ver, businesses, y con monedas electrónicas with their electronical coins, se han hecho millonarios. O sea, yo no sé cómo funciona eso, pero se han hecho millonarios. they've become millionaires. And I don't understand how that works, but they've become millionaires. Entonces yo no creo en eso, So I don't believe in that, pero ellos sí, y mire a dónde han llegado. but they do, and look how far they've gotten. Exactamente funciona con el Spirit Coin. The same thing happens with the Spirit El coin. Spirit Coin es la fe. The Spirit coin is our faith. Entonces, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. So the word says that it's impossible to please the Lord without having faith. Entonces yo llego y le digo, Señor, mira, ¿sabes qué? Ayúdame en este problema. So I tell the Lord, Lord, please help me with this problem. Y tú vas a la palabra con mucha fe And you go to the word with so much faith, y el Señor te da una palabra que te habla sobre ese tema en que estás teniendo problemas. and the Lord gives you a word for that topic that you're facing that is causing you problems. Y entonces tú le dices, gracias, Señor. And you say, thank you, Lord. Pero viene el problema y entonces ya no creo lo que pasó. But another problem comes, and I don't believe No. what. El mismo problema persiste The same problem keeps on happening. Y entonces yo, porque veo las cosas que no cambian, no creo a la palabra de Dios. And because I see that things don't change, I don't believe the word of God. Entonces aquí lo que el Señor nos está hablando es que tenemos que tener firmeza en creer al Señor And here what the word is saying is that we have to be firm in believing the Lord y en lo que Él me dice. and in what He has promised us. Amén. Amen. Y aquí les voy a dar un versículo que a mí realmente me impactó bastante. And I'm going to share a verse here that greatly impacted me, Es Santiago 1 del 6 al 8. which is James 1:6-8. Dice, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas llevan de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like the wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. ¿Ustedes han visto esas personas indecisas? Have you ever seen those undecisive people? Esas personas que llegan y ahora estoy seguro, pero ya más tarde no sé. They're the ones that say, oh, right now I'm sure, but later I don't know. Y que arrancan una cosa y después, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que más bien? Y quedan ahí estancados como en la mitad. They start something and they're like, ooh, maybe yes, maybe no, maybe, like they end up getting stuck in the middle. Y es precisamente lo que dice la última parte, indeciso e inconstante en todo lo que hace. And it's exactly what it says at the end of the verse, which says, double-minded and unstable in all they do. Inconstante, o sea que arranca una cosa, no la termina, arranca otra, no termina, arranca otra, no termina, o sea, nunca termina uno nada. So they're unstable, they start one thing, don't finish it, move on to something else, don't finish it. So they start many things, but they never finish anything. El antídoto para eso es la fe.
And the antidote for that is faith. La fe tiene un enemigo natural Faith has a natural enemy, y es la duda. and that is doubt. ¿Sí? Entonces usted llega y tiene esa palabra de fe parte del Señor You have that word of faith from God's behalf, y ahí mismo llega el enemigo y empieza a decir, ¿será que sí va a pasar eso? and right away the enemy comes and he goes, "You really think that will happen?" Entonces como si Sara, el Señor le da una palabra para tener un carro. So it's as if the Lord gave Sarah a word for her to get a car. O sea, es que el Señor le da una palabra para que tenga un carro, ¿no? It's the Lord is going to give her a word for her to get a car. Y aquí está el carro, mírenlo. El And color here's the que le car. gusta, todo. In the color she likes, everything. Y se le atraviesa la duda. Dice, eso sí realmente es para usted. And then doubt gets in the way and says, "Is that really for you?" Yo no creo porque está muy grande. I don't think so because it's too big. Además que el color está como muy bonito. The color's too nice. Y entonces empieza a colocarle argumentos a la palabra que ella tiene, o sea, al estatuto, al decreto que ella tiene a favor. And the doubts come to place arguments against the legal right that she has, the written right that she has for herself. Y entonces ese decreto que ella tiene en sus manos, And that decree that she has in her hands, el objetivo de la duda es quitárselo. the objective of doubt is to take it away. Y ella no va a poder disfrutar de lo que quiere. And she won't be able to enjoy what she wants. ¿Por qué se lo dejó robar? Because she allowed it to be stolen Por from la her duda. due to doubt. Eso es lo que hace la duda cuando usted tiene un decreto y no lo cree. That's what doubt does when we have a decree but we don't believe it. Y dice la Biblia que es una persona inconstante e indecisa en todo lo que hace. And the word says that it's that a person is double-minded and unstable in all that they do. ¿Por qué? Porque no cree en lo que tiene Why? Because they don't believe in what they have. y no puede disfrutar de lo que el Señor le está dando. And they can't enjoy of what the Lord is giving them. No recibo porque dudo en mi corazón lo que el Señor me ha dicho y además la inconstancia en creer no deja que yo prospere en mis caminos. En todos mis caminos voy a estar estancado. Esta parte. En todos mis caminos voy a estar estancado porque no creo. In all my paths I'll be stuck because I don't believe. Esta semana tuvimos una invitación a una célula una célula por Zoom de Montreal. This week we had an invitation for a virtual Bible study from Montreal, Y hablaba sobre el hecho de servir. and it talked about the acts of serving. Y la señora, la líder que estaba guiando esa charla, And the lady and the leader that was guiding that topic, that lesson, Giovanna, de paso se ha dicho gracias y Dios la bendiga. I think her Joanna. her name is Joanna. God bless her. Ella enseñaba una cosa y era que al principio, antes de llegar a la iglesia, su matrimonio estaba destruido. She shared that before she came to know the Lord and she came to church, her marriage was completely destroyed. Entre ella y su esposo ya estaban a punto de divorciarse. In between her and her husband, they were about to get divorced. Tenían 2 hijos en ese momento. They had 2 kids at the time, Y ya estaban yéndose al sitio de la notaría para firmar los papeles del divorcio. and they were on their way to the courthouse to sign the papers for divorce. Días antes ella había ido a la iglesia para encontrar como ese oasis en medio de ese desierto. And days before, she had attended church so that she could find that oasis in the middle of the desert. Y ella estaba creyendo que el Señor le había dicho que el Señor la iba a restaurar. And she believed that the Lord was going to restore her. Y ya estaba con su esposo yendo para la notaría a firmar los papeles del divorcio. And she was with her husband on their way to the courthouse to sign the papers. De pronto su esposo detuvo el automóvil And out of nowhere, her husband stops the car y llega y le dice, ¿sabes qué? and he tells Dame her, la última oportunidad. you know what? Give me one last opportunity. Y ella le dijo, la única manera es o estamos con Dios o estamos contra Dios, pero nada sirve en la mitad. And she told him that they were either with God or they were against God, but they couldn't do something in the middle. Entonces, si usted quiere restaurar este matrimonio, le dijo ella a él, So she told him that if they wanted to restore that marriage, vamos a la manera de Dios o si no, vamos para la notaría.
they would have to do it through God's way, or they would or they would make their way to the courthouse. Eso fue un momento decisivo porque ella se decidió de todo corazón a hacer las cosas como el Señor se lo había dicho. And this was a very key moment because she had decided to do things the way that God had told her to do them. Si él hubiera dicho que no, If he had said no, ella no iba a ceder. she wouldn't have continued with him. Entonces, en ese momento él tomó la decisión correcta y fueron a buscar ayuda en la iglesia. So in that moment, he made the correct decision, and they looked for help in the church. Para hacer la historia corta, se restauraron. To make the story short, they were restored. Ahora tienen 4 hijos. They now have 4 O sea, kids, se restauraron bien. so they were greatly restored. Y además, toda la familia está sirviéndole al Señor. And their entire family is now serving the Lord. Ella recomendó una película She recommended a movie que se llama Cicatrices. which is called Scars. Si quieren, véanla. If you want to, you can watch it. De verdad que es una muy buena película It's a very good movie para que nos demos cuenta de dónde el Señor saca una familia y la restaura. to where the Lord can take a family from and restore them. Entonces, nuevamente en este punto, So again, for this point, está la bendición, está el protagonista o la protagonista, there's the protagonist. está el decreto que le da el Señor There's the decree that the Lord has given the protagonist para tener la bendición, to obtain the blessing, y la duda and doubt se va a atravesar is going to get in the way. con el objetivo de quitar esto, si se deja, No. With the objective of taking this away from you if you allow it to, y si no se deja, and if you don't allow it, entonces quite la duda so you can move doubt out of the way y disfrutar su bendición. and enjoy your blessing. Amén. Amen. Último punto de Wait, ¿ya? ¿El próximo? ¿Entero? sí, Last point. el resultado final. The bottom line. En todos los estados financieros, In all financial numbers, al final los gerentes miran lo que llaman ellos el bottom line, la línea final. Los gerentes. what CEOs do is they look at the bottom line, Que es lo que finalmente les va a decir si la empresa está bien o mal, en términos generales. which is what will let them know if their company is good or bad in general terms. Usted puede tener una compañía hermosa, You can have a beautiful company con gente muy linda dentro, with great people inside, que todos se aman, where everybody loves each other, que todos se ayudan. everybody helps each other. Pero si esa compañía da pérdidas, But if that company only gives losses, no va a durar. it won't last. Tiene que dar ganancias. It has to gain something. Ahora, ¿cuáles son las ganancias de la fe? So what are the gains of faith, O el resultado final. or the bottom line? Vamos a leer Santiago 2 del 17 al 18. We'll read James 2:17 to 18. Léelo. In the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without your deeds, and I will show you my faith by my deeds. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Yo no he escuchado eso, que la fe, si no tiene obras, está muerta. En otras palabras, ¿qué respalda la fe? In other words, what backs up your faith? Verso 18. Verse 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Aquí lo que está diciendo Santiago So here what James is saying es que si yo tengo fe en algo que el Señor me ha prometido, is that if we have faith in something that the Lord has promised us, tengo que actuar en consecuencia. we have to act accordingly. Entonces, en el libro de la cuarta dimensión del pastor Cho, So in the book of the fourth dimension of Pastor Cho, él decía que cuando estaba empezando en la iglesia, he says that when he was starting off in the church, él vivía solamente en un cuartico con una cama. he lived in a small room with a bed,
Y entonces él necesitaba un escritorio, and he needed a desk, una silla, a chair, para poder preparar todo el material que el Señor le daba, so he could prepare the material that the Lord had given him, y una bicicleta para poderse mover a todas partes. and a bike to get around. Yo pienso que, hago un paréntesis, es una palabra rema para Pedro y para mí que tenemos que buscar una bicicleta. And I make a little parenthesis here. I think this is a word that the Lord is giving us for me and Pedro to get new bikes. Cierro paréntesis. And I close parentheses. Entonces, So, él empezó y el Señor le dijo que todo lo que él pidiera en oración, creyendo, se lo iba a dar. the Lord told him that everything that he asked for in prayer, believing, he was going to give to him. Y entonces él empezó a decir gracias, empezó a dar gracias por eso que sabía que iba a llegar. And he started giving thanks for those things that he knew were coming. Y el Señor le dijo, vaya más allá. And the Lord told him, go even further. Escriba todos los detalles del escritorio, la silla y la bicicleta que usted necesita. Write down all the details of the desk, the chair, and the bike that you need. Y entonces empezó a mirar, yo necesito la mesa de estas dimensiones, la silla así, la bicicleta así, bien detallado lo que necesitaba. ¿Ok? And he started writing down the dimensions and how he wanted his desk, the style of the chair that he wanted, how he wanted his bike. Y empezó a decir, mire esa bicicleta tan bonita que el Señor me dio, ese escritorio y todo. And he would start to say, oh, look at that really nice bike that the Lord has given me, the desk, the chair. Pero llegaba sin bicicleta But he would arrive without a bike. y entonces los muchachos, teenagers diría yo, empezaron a hacerle bullying. And I would guess that the teenagers around would probably bully him. Dice, ah, sí, bueno, sí, tan chévere la bicicleta invisible. And they'd be like, oh, that's a really nice invisible bike you have. Déjanos ver tu escritorio y tu silla. Let's see your desk and your chair. Y entonces él, con toda la seguridad, se los llevó hasta donde él vivía And with all the sureness, he took them to where he lived. y abrió el cuarto. And he opened up to his Y room. mire tan bonita mi escritorio y mi silla. And he said, look how pretty my desk and my chair are. No había nada. And there was nothing there. Entonces ahí los muchachos se asustaron. So there, the kids got scared. Dijeron, no, este man está loco. And they were like, this guy Y ahí is sí crazy. no volvieron a decirle nada. And they never talked to him again. Pero unos meses después, But no se sabe de dónde, But a few months later, it's not known from where, llegó un escritorio, una silla y una bicicleta con todos los detalles que él había pedido. a desk, a chair, and a bike arrived to his place with all the details that he had wanted them for. Había en ese mismo país una mujer que ya estaba avanzada en edad era 35 años. In that same country, there was a woman who was older, and by older I mean she was like 30-some, Y entonces ella no se había casado. and she hadn't gotten married. Y entonces ella empezó a pedirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me des un esposo. And she still hadn't gotten married, so she asked the Lord for a husband. Entonces este pastor que estaba enseñándole sobre cómo el Señor les dio la bicicleta, el escritorio y la silla detalladamente, And this pastor that had taught them about how he got his bike, his chair, and his desk in detail after he had asked for it, les compartió ese testimonio. he shared that Y testimony. entonces dijo, si ustedes quieren algo, tienen que ser bien detallados con el Señor, buscar una palabra y esperar en Él. And he told them that if they wanted something, they had to be very detailed, they had to look for a word, and they had to wait in the Lord. Entonces llegó ella y empezó, yo quiero un esposo que ame a Dios, And she started making a list saying, I want a husband that loves the Lord, que cante bien, that sings well, que, bueno, una lista detalladísima de cómo ella quería a su a esposo. very detailed list of how she wanted her husband. Y ella oraba, oraba constantemente por eso. And she would pray constantly for this. Al cabo de unos meses, After a few months, llegó un hombre a la iglesia, porque ellos todos están en la iglesia, a man arrived at the church, y entonces él empezó, venía por un momento y entonces empezó a cantar en la iglesia and he started to sing in the y church compartir el mensaje en la iglesia. and share the word in the church. Todas las muchachas fascinadas con el hombre, And all the women were just in awe of this man. y entonces pues él tenía, digamos que, de dónde escoger de todas las muchachas, And so he had his pick of all the women he wanted. pero él se fijó en aquella mujer que había estado orando por meses por un hombre.
But he placed his eyes on the woman that had been praying for many months for a man like him. Así detallada como era la lista que le había pedido a Dios, And as detailed as the list was that she was praying for and asked for the Lord, así mismo el Señor se lo concedió a esa mujer. and that's exactly how the Lord gave her husband to her. ¿Por qué? Why? Por su fe. Because of her faith. Y así como ella tuvo fe, el Señor honró la fe de ella. And just like she had faith, the Lord honored her faith. Entonces, So, el spiritual coin the spiritual coin finalmente es nuestra fe. is our, in the end, is our faith. Nosotros tenemos que ver que nosotros nos movemos no solo a nivel físico, We need to understand that we not only move in our physical realm, espiritualmente todas las cosas es donde se obtienen. but spiritually we obtain all our things there. Ahí es donde yo tengo un matrimonio sano, That's where we obtain a healthy marriage, unas finanzas sanas, healthy finances, unas buenas relaciones con mis hijos, con todas las personas a mi alrededor, good relations with my kids and the people around me, una salud personal y mental. a good mental and personal health. ¿En dónde se obtiene todo eso? En la palabra de Dios. And where is that all obtained? In the Word of God. Y aun cuando las circunstancias se vean casi que imposibles, And even when circumstances look almost impossible, si yo tengo una palabra de parte de Dios, if I have a word on God's tengo behalf, el argumento a mi favor, I have the argument in my y lo favor, único que tengo que hacer es creer en Él and all I have to do is believe in it y esperar que el Señor lo haga. and wait for the Lord to do it. En esta mañana yo quiero preguntarles, And this morning, I'd like to ask you, ¿qué es lo que queremos que el Señor haga? what do we want the Lord to do? ¿En qué área? In what area? ¿En mi matrimonio? In my marriage, ¿Con mis hijos? with my ¿En kids, mis finanzas? in my finances, Lo que usted quiera. whatever you want. Lo que tenemos que buscar es cuál es la palabra de Dios. We need to look for the Word of God, Saber cuál es la palabra de Dios para ese problema. know what specific word is for that problem, Y cuando yo la tengo, and when I have it, ese decreto que tengo a mi favor, that decree that I have in my favor, que me guarda, que me protege, that protects me cuando estoy caminando en la voluntad de Dios, when I'm walking in the Lord's will, que me va a llevar a la victoria. and that will take me to victory. Entonces, la palabra de Dios es como ese decreto So the Word of God is like that decree que está sobre mí, that's over me, y entonces Él me dice para dónde caminar. and it tells me where to walk. Entonces, si camino para allá, yo me muevo para allá. So I have to move Si where it es para atrás, moves. yo me muevo para atrás. Moves Para acá, to- yo me muevo para atrás. Okay. Esa es la palabra. And this is the Word. Y esa es la que me lleva hasta el objetivo que el Señor tiene para mí. And this is the one that takes me to where the Lord wants me to be. No es al revés. It's not in the opposite way. Que yo estoy aquí y entonces la palabra me tiene que alcanzar. Espérame, Ricardo, espérame que voy para allá. It's not like we're walking and then the Word is chasing after us. Wait for me, wait for me. Yo sigo la palabra de Dios, We have to follow the Word of God, no al revés. not the opposite way. Entonces vamos a orar en esta mañana So we're going to pray in this morning por esa situación en particular que queremos colocar delante de Dios. for that situation in particular that we want to place in God's hands. Y le vamos a pedir al Señor que nos dé la palabra And we're going to ask the Lord to give us the Word. y nos vamos a mantener constantes creyendo y siguiendo su dirección. And we're going to stay constant following and believing His direction. Amén. Amen. Vamos a cerrar los ojos. We're going to close our eyes. Papito Dios, Dear Father, muchas gracias thank you por el privilegio que nos has dado esta mañana for the privilege that you've given us this morning de compartir tu palabra. of sharing your Word. Señor, tú nos has enseñado Lord, you've taught us de que la fe es la materia prima indispensable that faith is the most indispensable thing en el reino espiritual in the spiritual realm, para poder tener, Padre Santo, todo lo que tú nos has prometido, so that we are able to obtain everything that you've promised us, para poder enfrentar todas las situaciones, Padre Santo, que debemos enfrentar. to be able to face all the situations that we have to face. Señor, hoy te suplico Lord, today we ask you de que tú, por favor, así como has hablado a nuestros corazones, that just like you've spoken into our hearts, Padre Santo, que nos muestres esa palabra rema, esa palabra específica that you show us that specific word
para esta situación específica que te vamos a pedir en esta mañana. for this specific situation that we're going to ask of you this morning. Y vamos a decirle cada uno con nuestras propias palabras, allí en secreto, en oración. And each of us in secret and in our own prayers, we're going to say, Le vamos a colocar esa situación delante de Dios. we're going to place that situation in his hands. Y si quieren repetir conmigo, Señor Jesús, And if you want to repeat with me, Dear Lord, Señor Jesús, Dear Lord, hoy te coloco en tus manos today I place in your hands esta situación que he estado con la cual he estado peleando por años, this situation that I've been dealing with for years, por meses, for months, o tal vez por días únicamente, or maybe just even days, pero que no he podido solucionar en mis fuerzas. so that I haven't been able to solve in my own strength. Yo sé, Señor, que tú tienes las respuestas a través de tu bendita palabra. I know, Lord, that you have your answers through your holy word. Y hoy yo te suplico And today I ask you que tú me des esa respuesta, that you give me that answer, que tú me des ese decreto a mi favor, that you give me that decree in my favor, Padre Santo, para saber exactamente a dónde voy a ir so that I can know exactly where I need to go con esta situación with this situation y cómo lo voy a hacer. and how I'll do that. En tus manos. In your hands. Declaro I declare que esa palabra va a llegar a mi vida that that word is going to reach my life a través, Padre Santo, de esos momentos de intimidad contigo, through those moments of intimacy with you, a través de mi oración contigo. through my prayer with you. Y te pido que abras mis ojos espirituales And I ask that you open my spiritual eyes para poder entenderla, so that I can understand it, para poder aferrarme a ella so that I can hold on to it, y para que ella me guíe hasta la victoria. and that it may guide me all the way to victory. Señores, mira y escucha cada una de las oraciones que hemos hecho en esta mañana. Lord, see and hear every prayer that we've made this morning, Y yo te suplico de todo corazón and we beg you wholeheartedly de que por favor that you please honres la fe de cada uno de tus hijos y tus hijas en este día. honor the faith of each of your sons and daughters in this Y morning. te suplico que hables a sus corazones a través de la intimidad, And we ask that you speak to their hearts through the intimacy that you have with them, a través de la intimidad de la palabra, a través de la intimidad de la oración. through the word and through prayer, Lord, De tal manera, Padre Santo, que esa convicción sea única en cada uno de ellos. so that their conviction will be unique in each of them, Y que esa palabra no solamente los proteja, and that that word not only protect them, sino que los guíe but also guide them y les dé la victoria. and give them the Y victory, podamos tomar la victoria and that they may take the victory que tú nos has dado, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. that you've given them and us through the cross of Calvary, Lord, Y podamos decir dentro de poco, and that we can say in a short amount of time este es el testimonio de esa palabra que el Señor me dio, that this is the testimony of the word that the Lord has given me, porque la palabra de Dios es viva y eficaz because the word of God is alive and building y más cortante que espada de dos filos. and sharper than a double-edged sword. Y va a determinar y va a mostrarme qué lo hay que hay en mi corazón And it will show and determine what's in my heart y qué cosas debo remover de mi vida and which things I have to remove from my life para caminar libremente con el Señor. so that I can walk freely with the Lord. Yo te doy gracias, Señor, We give you thanks, Lord, y yo sé, Padre Santo, que tú estás empezando a colocar una nueva y mayor medida de fe en cada uno. and we know that you're placing greater faith in each of us. Padre Santo, que en los tiempos en que estamos en soledad Father, that in the times that we are alone o que estamos en ociosidad o que no estamos haciendo nada, or that we're not doing anything, Padre Santo, que nuestra delicia sea escuchar tu palabra, that we may find enjoyment in hearing your word, de tal manera que a través de ella so that through it podamos robustecer, se pueda engrandecer la fe en nuestras vidas. we can grow and strengthen our faith in our lives. Porque la fe viene por el oír Because the faith comes from y hearing por el oír de la palabra de Dios. and hearing the word of God. Quita toda la duda Take away any doubt y toda la incredulidad de nuestros corazones. and any unbelieving from our hearts. Y Padre Santo, que tu fe sea inundando nuestras vidas. And that your faith may be flooding our lives, Lord, Padre Santo, y que te sigamos, Padre Santo, con una fe completa y total so that we can follow you with total and complete faith. para tener, Padre Santo, y gozar, Padre Santo, de
tu presencia y de tus beneficios. to have and to enjoy of your benefits and your presence. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén Amen. y amén. Amen. Amén. Bueno. Ok, vamos a tener nuestra cena. We're going to take part in our communion. Entonces los invito a que por favor busquen, vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 11. We're going to look in 1 Corinthians chapter 11. Y el Señor en 1 Corintios capítulo 11 muestra cómo el Señor colocó la cena como algo supremamente importante para nosotros, sus hijos. And the Lord shows the importance of communion and for us as children, for us as His children. Entonces lo que vamos a hacer es, yo voy a pedir de pronto a mi esposa, So what ¿Qué we're sí? going to do, a Manuelito, que pasas la de todos. Uno con el vino y el otro 11. Adelante. when the Lord Jesus Fue llevado a la cruz, was taken to the cross, su cuerpo fue completamente destruido. His body was completely destroyed. Entonces, cuando nosotros estamos tomando el pan, So when we're taking the bread, para hacer el pan, for it to be bread, tienen que coger las ¿qué hacen el pan? Las espigas. they have to take the wheat, Exactamente. Tienen que tomarlas y entonces tienen que pasar un proceso hasta que lo deshagan completamente. and they have to go through a process where the grain is completely dissolved, Y se deshace completamente para poder hacer el pan. and it's completely dissolved so that it can be made into bread. Entonces, cuando nosotros estamos tomando el pan, So when we're making the bread, lo que estamos haciendo nosotros es recordando que el cuerpo del Señor fue completamente destruido por cada uno de nosotros. when we're taking the bread, we're recognizing that the Lord's body was completely destroyed for us. Cuando tomamos el vino, When we take the wine, estamos recordando que Él derramó hasta la última gota de su sangre we're remembering that He shed up to the last drop of blood por cada uno de nosotros. for each of us. Amén. Amén. Amen. Entonces, vamos a leer en 1 Corintios 24. So we're going to read in 1 Corinthians 24. Dice, y habiendo dado gracias, dice, Jesús lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Entonces cada uno tome el pan, por favor. So take the bread. You. Sí, por favor. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros estamos tomando el pan, nos estamos acordando del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. When we're taking the bread, we're remembering the sacrifice that Jesus made for us on the cross. Amen. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios por el sacrificio que hizo. Antes de todo eso. Amén. We're gonna make a small prayer to give thanks for the body and the sacrifice that He made on the cross. Señor, gracias por el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Father, thank you for the sacrifice that you made for each of us on the cross. Porque allí permitiste que todo tu cuerpo fuera destruido Because there you allowed your whole body to be destroyed y fuera deshecho por nosotros. and be broken for us. Señor, yo te doy gracias. Father, we give you thanks. Gracias, Papito Dios, porque tú te despojaste del ser hijo de Dios. Thank you, Lord, because you stepped down from your throne of being the Son of God Para venir aquí a esta tierra a vivir como hombre to come to this earth to live as a man y a enseñarnos el camino al Padre and teach us the way to the Father y enfrentar esa muerte and face that muerte de cruz, death on the cross, para que cada uno de nosotros pudiera recibir vida eterna. so that each of us could receive eternal life. Hoy vamos a compartir el pan, Today we're going to share the bread, recordando el sacrificio que tú hiciste por nosotros remembering the sacrifice that you made for us, y sabiendo and knowing que tú a través de ese sacrificio nos diste beneficios en toda nuestra vida. that through the sacrifice you gave us benefits for our entire life. Vamos a compartir el pan. We're going to take the bread. Dice en el verso 25, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. In that same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." En el Antiguo Testamento el Señor dice que nosotros no debemos beber la sangre de los animales, In the Old Testament, the Lord says that we should not drink the blood of animals, porque en la sangre está la vida. because in the blood there is life. Y entonces el Señor, cuando derramó toda su sangre, So when the Lord shed all his blood, dio toda su vida he gave por nosotros. he gave his entire life for us. Dio toda la vida por Ricardo, He gave his entire life for Ricardo, por Sara, for Sarah, por Valentina, for por Valentina, cada uno de nosotros. for each of us. Él dio toda su sangre para que nosotros, And he gave his blood so that we could tuviéramos vida y vida eterna. have life in abundance and life in an eternal life. Cuando estoy bebiendo la copa, When I'm drinking the cup, estoy diciéndole, Señor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz I'm thanking the Lord for the sacrifice that he made on the cross, y que a través de ese sacrificio yo tengo vida eterna. and that through that sacrifice we have eternal life. Gracias, Papito Dios, por derramar hasta la última gota de tu sangre. Thank you, Father, for shedding up to the last drop of your blood. Y gracias porque a través de ese sacrificio And thank you because through that sacrifice, nos has dado vida y vida eterna. you've given us life and eternal life. Hoy tomamos esta copa Today we take this cup, creyendo en nuestro corazón y en nuestra vida believing in our hearts and in our lives que a través del sacrificio tuyo nosotros tenemos vida eterna. that through your sacrifice we have eternal life. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Toma una copa. You can take the cup. Entonces, gracias a Dios por el sacrificio y gracias a Dios por haber compartido la cena. So we thank God for the sacrifice and we thank God for being able to partake in communion. Amén. Amen. Bueno, entonces, ya para finalizar, So os voy to- a dejar con la... ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, para finalizar, los invito a las reuniones que tenemos entre semana. So to end off with some announcements, we invite you to the different lessons that we have throughout the week. El lunes es la reunión de hombres Monday is the men's Bible study a las 7 de la noche. at 7 El p.m. martes, mujeres en inglés Tuesday, women in English a las 8:30. at 8:30. Miércoles, mujeres en español Wednesday, women in a las Spanish 7:30. at 7:30. Viernes, los jóvenes a Friday. las 6 de la tarde. Yes, Friday, youth at 6. Y bueno, en este verano, con el favor de Dios, vamos a poder tener otras actividades outdoors. And maybe throughout the summer, we might be able to take part in outdoor activities. Finalmente, la convención de mujeres ahorita en mayo no se la pueden perder. So finally, the Women's Convention in May, you can't miss out. Es del 24 al 29 de mayo. It's Y entonces, por favor, regístrense que hasta hoy hay un descuento especial. so it's from May 24th to May 29th, and you can register. Today's the last day that you will get a special prize for De it. verdad, de verdad, disfrútenlo, es muy chévere. Yo no puedo entrar porque no soy mujer, pero sí no entraría. Please enjoy it. Sign up. I can't join because I'm not female. He's not female. Pero de verdad, disfrútenlo. Para las mujeres es una grande bendición. Nosotros los hombres también vamos a tener nuestra convención después. But please enjoy it. Sign up, and men will have their convention later on. Bueno, vamos a orar para irnos para la casa. So finally, we're gonna pray to go home. Gracias, Señor, por esta semana que empieza. Thank you, Lord, for this week that starts. Gracias porque será una semana de victoria y bendición en todo. Thank you because it'll be a week of victory and blessing in everything. Padre Santo, bendigo a cada una de las personas que vino aquí a tu servicio en esta mañana. Father, we bless each of the individuals that came to this service this morning. Honra su fe y su seguridad en ti. Honor their faith and their security in you. Padre Santo, como dices en tu palabra, que todo lo que toque sus manos sea prosperado. And like your word says, may everything that their hands touch be prosperous. Porque a través de su fe, Because through their faith, ellos creyeron a tu palabra y creyeron que ninguna plaga los puede tocar.
They believed in your word and they believed that no plague could touch them. Bendícelos sobreabundantemente. Bless them in overabundance. Los curo bajo el pacto de la sangre del Cordero Jesucristo. We cover them under the pact of the blood of Jesus Y Christ. activamos una legión de ángeles guerreros del Señor Jesucristo, And we activate a legion of God's angels que sean guardándolos y protegiéndolos en todos los caminos en donde ellos estén. that may be protecting them in all the paths that they are. Aún las personas que están viéndonos por los diferentes canales de internet. And even those people who are watching us virtually. Bendícelos sobreabundantemente y que esta semana sea de bendición en todo lo que ellos hacen. Bless them in overabundance and that may this week be filled with victory in everything. E increméntales la fe, Papito Dios, así como nos enseñaste en esta mañana. And Lord, increase their faith just like you taught us this morning. A cada uno de nosotros, Padre Santo, también muéstranos y a cómo crecer en nuestra fe. And please show us how to grow in our faith. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Thank you in the name of Jesus Christ. Amén Amen y amén. and amen. Bueno, disfruten entonces el resto de su día. Enjoy Amén. the rest of your day. Amén. Amen. Chao.